puedo oír tu voz. Cierro mis ojos, te busco en oración. En mi silencio escucho tu dirección. Yo preciso de ti. Yo necesito de ti. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Y bien tempranito elijo a Jesús. Elijo a Jesús, solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, un gusto saludar a cada uno de ustedes. Enviarles un fuerte abrazo también a la distancia donde se encuentren, aquí en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica o en Europa. Donde tú estés, un fuerte abrazo a la distancia. Es un gusto reencontrarnos una vez más. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio, no sin antes invitarte a que puedas compartir este video. Pasa la voz a tus amigos, a tus hermanos, a tus familiares. Diles que ya comenzó Lecciones que Transforman. ¿Puedes hacer eso? Si todavía no lo has hecho, tómate un tiempito después de la oración para compartir, por favor. Son unos 8 o 7 segundos nada más para poner compartir y enviarle a su WhatsApp, de algún familiar o del grupo de la familia, de la iglesia, colgarlo en tu Facebook o de diferentes maneras, al Messenger también. ¿Está bien? Y gracias por sus lindos comentarios. Yo estoy leyendo acá los comentarios de cada uno de ustedes y es un gusto, es un placer poder hacerlo.
Vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Gracias, oh Señor, por darnos esta linda oportunidad de reencontrarnos para estudiar tu palabra. Acompáñanos, por favor, en este momento y que tu poder pueda transformar nuestra vida al aprender estas lecciones maravillosas. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amiga, amigo, donde se encuentre. Señor, abrázalos, por favor, y que tengan tu presencia, que tengan la seguridad de que no están solos, jamás estarán. Tú estás a su lado, pasen lo que pasen. Señor, tú estás a su lado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, queridos amigos, vamos entonces a iniciar nuestro estudio. Esta semana nosotros estamos aprendiendo acerca de la templanza. La templanza en el crisol es el título de la lección de esta semana. Y el versículo para memorizar está en Mateo capítulo 5. Capítulo 5, versículo 5. Y dice así: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Repetimos una vez más. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo capítulo 5, versículo 5. El título es Templanza en el crisol, pero la pregunta es, ¿qué es templanza? ¿Usted ya sabe lo que significa templanza? Bueno, la Biblia nos puede dar la respuesta a esta pregunta. Pregunta muy importante. Si no entendemos qué es templanza, no entenderemos el estudio de esta semana. Porque el título es Templanza en el crisol. ¿Qué es templanza? Quiero invitarle por favor a revisar algunos textos bíblicos para responder esta pregunta. ¿Qué es templanza? Comencemos por favor con Hechos capítulo 26, versículo 25. Hechos capítulo 26, versículo 25 dice así: Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza. Aquí está Pablo respondiendo ante Festo y le dice, no estoy loco. Lo que estoy hablando son palabras de verdad y de templanza. Aquí aparece la palabra templanza. Para poder comprender lo que significa la palabra templanza, tenemos que revisar otras versiones de Biblia, otras traducciones que dan el sinónimo de esta palabra. Vayamos, por favor, al mismo texto, pero ahora a leer en la Nueva Versión Internacional. Leamos el mismo versículo en la Nueva Versión Internacional para comenzar a definir lo que significa templanza. Dice aquí, no estoy loco, hablando Pablo nuevamente. Excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. Miren, aquí aparece una palabra que define templanza. Sensatez. ¿Qué es templanza? Sensatez. ¿Se da cuenta? Vayamos a otra versión, la versión Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas. Y dice así, pero Pablo le respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Miren, templanza no solo significa sensatez, sino también significa cordura. Otra palabra que la define, cordura. Vayamos a otra versión. ¿Sí? Palabra de Dios para todos dice así. Pablo le respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que estoy diciendo es verdad y es razonable. Mire, templanza también significa razonable. Sensatez, cordura, razonable. Estamos definiendo lo que es templanza.
¿sí? Así que hasta aquí la definición de templanza es sensatez, cordura, razonable, según la Biblia. Pero ¿qué más? ¿Qué más, queridos amigos? Vamos entonces a... un momento, por favor, aquí necesito arreglar algo. Aquí está, ahora sí. Vamos a continuar. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. En la Reina Valera antigua aparece la palabra templanza. Dice aquí, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza. Miren, piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué significa templanza? Continuemos descubriendo. Este mismo versículo en la Biblia de las Américas dice, no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Miren, ¿qué significa templanza entonces? Buen juicio también, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, templanza también podríamos definir como buen juicio. Vayamos ahora a la versión Dios habla hoy, para leer Romanos capítulo 12, versículo 3, y descubrir lo que significa templanza. Ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación. ¿Qué significa templanza también? Moderación. ¿Se da cuenta? Amigos, necesitamos saber el significado de templanza, porque el título de la lección de esta semana es Templanza en el crisol. Y la Biblia nos está dando, en sus diferentes versiones, la definición de templanza. Ya hemos visto varios y aquí aparece también como moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Entonces, definición de templanza es sensatez, cordura, razonable, buen juicio, moderación. Pero veamos otro texto bíblico, por favor. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25, aparece aquí la palabra templanza. Y todo aquel que lucha, en todo demuestra templanza. Y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros una incorruptible. Aquí Pablo está hablando de los deportistas que participaban en las carreras para ganar, dice, un premio. Pero ellos, para lograr ese objetivo, luchaban y demostraban templanza. Ahora, leamos este mismo versículo para descubrir otra definición de la palabra templanza. Vayamos a la Nueva Versión Internacional. Primera de Corintios 9:25 dice, todos los deportistas se entrenan con mucha, ¿qué? En la versión antigua decía templanza y aquí dice disciplina. Miren, aquí aparece otra palabra que define templanza, que es disciplina. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Templanza también es disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Vayamos a otra versión. La Reina Valera 1977. ¿Ya? Reina Valera revisada 1977. El mismo versículo de 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, en todo ejercita el dominio propio. ¿Qué significa templanza? Dominio propio. Miren, amigos,
¿Cuántas definiciones, cuántas palabras que definen a templanza? Dominio propio ahora. Ellos en verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y aquí hay una más. En la Reina Valera contemporánea, esta es una versión más, Reina Valera contemporánea, aparece otra palabra que define a templanza. Todos los que luchan se abstienen de todo. Miren, la palabra abstinencia también define a templanza. Templanza entonces es abstinencia. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Amigos, estos son algunos versículos en diferentes versiones que nos muestran lo que significa templanza. ¿Qué es templanza? Sensatez, cordura, razonable, buen juicio, moderación, disciplina, dominio propio, abstinencia. ¿Se dan cuenta? Ahora sí usted conoce lo que significa templanza. Cuando lee el título Templanza en el crisol, usted puede reemplazar esa palabra con sensatez. Sensatez en el crisol, cordura en el crisol, razonable en el crisol, buen juicio en el crisol, moderación en el crisol, disciplina, disciplina en el crisol, dominio propio en el crisol, abstinencia en el crisol. ¿Se da cuenta? Eso. Ahora, hay algo interesante, importante que necesitamos saber en la temática de esta semana, que la templanza tiene una relación íntima con la mansedumbre. Sí, amigos, la templanza tiene una relación íntima con la mansedumbre. ¿Qué significa eso? Significa que sin templanza no hay mansedumbre y sin mansedumbre no hay templanza. Así es. Recuerde este detalle importante, por favor. La templanza tiene una relación íntima con la mansedumbre. Sin templanza no hay mansedumbre, sin mansedumbre no hay templanza. Pero aquí surge una pregunta, ¿qué es mansedumbre? Claro, tenemos que saber qué es mansedumbre. Y usted no tiene que adivinar, amigo, amiga. La Biblia también, usando el mismo método para descubrir lo que significa templanza, podemos nosotros conocer. O la Biblia nos da la definición. ¿Qué es templanza? ¿Y qué es mansedumbre? Templanza ya hemos conocido. Ahora mansedumbre. Vamos a leer, por favor, Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice aquí, vivan con toda humildad y mansedumbre. Aquí aparece la palabra mansedumbre. Vivan con toda humildad y mansedumbre. En otra versión, este versículo acabo de leer en la Nueva Biblia Las Américas, en esa versión. Pero en otra versión, en la versión Dios habla hoy, el mismo versículo aparece así: sean humildes y amables. ¿Qué significa mansedumbre? Significa ser amable. Amable. Qué interesante, amigos. Miren, la Biblia, en sus diferentes versiones, nos dan la definición de mansedumbre. Y aquí aparece una: amable. Amabilidad es mansedumbre. Otro texto bíblico, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Aparece aquí la palabra mansedumbre nuevamente, en la Reina Valera contemporánea, en esa versión acabo de leer. Gálatas 6:1, mansedumbre. Pero este mismo versículo, en la Nueva Versión Internacional, mansedumbre aparece así: hermanos,
si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. ¿Qué significa mansedumbre? Actitud humilde. Significa amable y significa actitud humilde. Eso es mansedumbre. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Estamos en lecciones que transforman, amigos, donde usted aprende de la palabra de Dios de una manera sencilla, pero a la vez profunda, para que esto, es decir, la palabra de Dios, sus enseñanzas, estas lecciones, transformen nuestra vida. Bienvenido entonces a Lecciones que Transforman. La pregunta es, ¿ya compartió este estudio que usted está participando? Si no lo ha hecho, por favor, compártalo. Gracias. Muy bien, entonces aquí encontramos otra definición de la palabra mansedumbre. Mansedumbre es actitud humilde. ¿Qué más es mansedumbre? Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro 3:15 dice así: honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defender con mansedumbre y respeto. Aquí aparece la palabra mansedumbre. Ahora, este mismo versículo que ha sido leído en la Reina Valera contemporánea, ahora lo vamos a leer en la Biblia, la palabra hispanoamericana, BLPH. Dice así: glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor, estando dispuestos en todo momento a dar razón de su esperanza a cualquiera que les pida explicaciones. Pero eso sí, háganlo con, ¿qué dice? Dulzura y respeto. En la versión anterior que leímos dice con mansedumbre y respeto, y aquí reemplaza a la palabra mansedumbre con la palabra dulzura. ¿Qué es mansedumbre entonces también? Dulzura, actitud humilde. ¿Se dan cuenta? Dulzura. Eso es. Y una más, Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29, en la Reina Valera revisada de 1960, aparece la palabra manso. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros, está hablando Jesús aquí, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este mismo versículo, ahora en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: acepten mi enseñanza, acepten mi enseñanza y aprendan de mí que soy, ¿qué? Paciente. En la versión anterior decía manso. ¿Y qué es manso? ¿Qué es mansedumbre? Es ser paciente. Paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Entonces, aquí nuevamente una palabra nos define a mansedumbre, que es paciente. Aquí entonces presento a ustedes algunas palabras sinónimas de mansedumbre que la Biblia nos ha mostrado: amabilidad, humildad, dulzura, paciencia, apacible y tranquilidad. Todas estas palabras apuntan a una mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Es ser amable, es ser humilde, es ser dulce, es ser paciente, ser apacible, ser tranquilo. Mansedumbre. Por lo tanto, la templanza va de la mano de la mansedumbre. Mansedumbre, según la lección, que también nos brinda una definición, es soportar el agravio con paciencia, que aparece, mira, paciencia y sin resentimiento. Eso es mansedumbre también. Es soportar el agravio en forma práctica ahora. Es soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. Y esto no significa debilidad, amigos, porque algunos piensan que no, hay que responder, ¿no?
Cuando alguien nos agravia hay que devolverle lo mismo o más. Y si no lo haces, eres débil. Pero no, según la Biblia, soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento no significa debilidad, sino la manifestación más poderosa de una persona firmemente arraigada a Cristo, la roca. Así es. Acuérdese de esto, por favor. ¿Ya? Ser manso no significa ser débil. Ser manso es la manifestación más poderosa de una persona firmemente arraigada a Cristo. ¿Está bien? Eso es ser manso. Muy bien. Entonces, queridos amigos, la pregunta es, ¿cómo logro ser manso? ¿Cómo logro tener templanza? ¿Cómo logro eso? Solamente a través del poder del Espíritu Santo. Según Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, me dicen que el único que puede lograr que mi vida sea una vida mansa y templada es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo trabaja en mi vida, los frutos del Espíritu aparecen en mí. ¿Sí? El fruto del Espíritu Santo aparece en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fíjense, mansedumbre, y aquí miren, junto, templanza, contra tales cosas no hay ley. Por eso, templanza y mansedumbre van de la mano. Aún en el versículo aquí de Gálatas van juntas. Estas dos actitudes van juntas. ¿Se dan cuenta? Pero ¿quién produce todo esto? El Espíritu Santo. ¿Quién me hace manso? El Espíritu Santo. ¿Quién me hace templado? El Espíritu Santo. Él es quien me da mansedumbre. Él es quien me da templanza. Por eso lo importante de estar unido a Cristo. El que tiene comunión con el Espíritu Santo recibe esto. El que se mantiene junto al Espíritu Santo recibe mansedumbre, recibe templanza y también recibe las otras cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces, esto es clave de entender también, amigos, hermanos. Es clave. La mansedumbre no aparece por tu esfuerzo humano. No aparece por algunas técnicas que por allí el terapeuta te puede dar o el psicólogo. No, no, no. Mucho cuidado. Esto no es resultado de esfuerzo humano. La mansedumbre y la templanza no vienen como resultado del esfuerzo humano. La mansedumbre es don del Espíritu Santo. La templanza es don del Espíritu Santo. Son dados por gracia. Por gracia. Pero esta gracia es recibida a través de una comunión íntima con el Espíritu Santo. ¿Está bien? Excelente. Entonces, para que ustedes recuerden la relación íntima que hay entre la templanza y la mansedumbre, presento aquí ambas listas de lo que significa templanza y mansedumbre. Hay una relación íntima entre ellas, la templanza y la mansedumbre. ¿Ya? Así que, amigos, como ya mencioné hace un momento, la mansedumbre es un don gratuito del Espíritu Santo hacia nosotros. Es una de las gracias, sin embargo, más difíciles del Espíritu. Y a la vez es la marca más grande del verdadero cristiano. Ojo con esto, por favor. Por eso he escrito y lo he puesto en tu pantalla para que no te olvides. La mansedumbre, la templanza son gracias del Espíritu hacia nosotros, son regalos inmerecidos que Él nos brinda
cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros nos mantenemos en comunión con Él. Nadie tendrá una verdadera mansedumbre y templanza sin el Espíritu Santo. Nadie. Eso recuerde, por favor, ¿ya? Y la mansedumbre no se puede fingir. La templanza no se puede fingir. Tarde o temprano se descubre la falsedad. Por eso la verdadera mansedumbre, la verdadera templanza, se la recibe del Espíritu Santo. Pero la mansedumbre y la templanza, hermanos, son gracias muy difíciles del Espíritu, especialmente la mansedumbre, ¿no? Es una de las gracias más difíciles del Espíritu y a la vez es la marca más grande del verdadero cristiano. Porque una vida mansa no se puede vivir sin estar totalmente lleno del poder divino. Amén. Recuerde esto. Una vida mansa no se puede vivir sin estar totalmente lleno del poder divino. Así es. Esto es clave. Entonces, conociendo este detalle, yo quiero invitarles a conocer las características de la mansedumbre que estamos viendo desde el día domingo. El domingo empezamos a estudiar las características de la mansedumbre, ¿sí? Y la primera característica, y yo quiero mostrarles 4 de ellas. La primera característica de la mansedumbre es que busca continuamente gracia para los impíos. Y esto usted lo puede encontrar en el ejemplo de Moisés, en Números capítulo 11 hasta el capítulo 16 aproximadamente y más adelante. En la vida de Moisés, nosotros encontramos esta primera característica de mansedumbre. Recuerden que Moisés fue el hombre más manso, lógicamente fuera de Jesús, aparte de Jesús, el hombre más manso de esta tierra, dice la Biblia, ¿no? Entonces, la característica de la mansedumbre primera es que busca continuamente la gracia para los impíos. Ahora yo le pregunto, ¿cómo es que la mansedumbre es la más difícil de las gracias del Espíritu Santo? Bueno, entonces aquí estoy empezando yo a explicarte esta pregunta de cómo es que la mansedumbre es la más difícil de las gracias del Espíritu Santo. No es fácil de explicar, pero permítame intentarlo al presentarles un cuadro con 4 diferentes facetas o 4 características de la mansedumbre, y esta es la primera. La primera característica de la mansedumbre es que la mansedumbre busca continuamente gracia para los impíos. Amigos, la Biblia nos dice que Moisés fue el más manso de los hombres que hayan vivido alguna vez. Usted lo puede encontrar esto en Números capítulo 12, versículo 3. Pero ¿por qué fue considerado Moisés el más manso de todos los hombres? Bueno, al leer toda su historia, vemos o podemos ver que Moisés hace algo una y otra vez. ¿Y qué es? Ora por los impíos. ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta de eso al estudiar la vida de Moisés? Él siempre ora por los impíos. Moisés pidió a Dios que fuera misericordioso con ellos, que mostrara su gracia, aunque sus quejas injustas eran dirigidas contra él personalmente. ¿Sí? Los impíos, el pueblo de Israel. Y hay 6 ocasiones en la Biblia que nos muestran que ocurrió esto, de que Dios oró por los impíos, intercedió por ellos. La primera fue cuando el pueblo se quejó de que su dirigente, es decir, Moisés, le estaba haciendo la vida muy difícil. Sí, se quejaron. Lean ustedes ahí Números, capítulo 11, en los primeros versículos. Y dice que Dios envió fuego del cielo y consumió algunos de los extremos del campamento. ¿Y qué dijo Moisés cuando eso pasó? Bravo, Señor, castiga a estos rebeldes. ¿Eso dijo Moisés? En lo absoluto, amigos.
La Biblia dice en el versículo 2 de Números capítulo 11 de que Moisés clamó, oró a Jehová y el fuego se extinguió, desapareció. Qué tremenda mansedumbre, qué tremenda templanza de Moisés, fíjense. La segunda ocasión fue cuando el celo consumió a los familiares y a los colaboradores más cercanos de Moisés y comienzan a criticarlo. Eso está en Números capítulo 12. Dios vio que era justo castigar a María con lepra porque fue una de las que criticó a Moisés y tuvo celo contra él. ¿Y qué creen que dijo Moisés? ¿Acaso dijo, Señor, sé que es duro esto, pero todos sabemos que ella lo merece? Sí, castígale. ¿Eso le dijo? No, amigos, de ninguna manera. La Biblia dice que Moisés clamó a Jehová otra vez, diciendo, por favor, Señor, te ruego que sanes a María en este momento. Miren, amigos, qué tremenda actitud de mansedumbre y templanza. ¿De quién? De Moisés. La tercera ocasión fue cuando el pueblo se enojó tanto que decidió reemplazar a Moisés. Usted lo puede ver ahí en los capítulos 13 y 14 de Números. Quisieron cambiar de líder. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? En el versículo 5 del capítulo 14 de Números, usted encontrará que Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación allí de Israel. Mientras el pueblo de Dios hablaba de apedrear a su líder, Dios le hizo un ofrecimiento a Moisés. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Moisés? Le dijo, apártate de allí. Yo voy a matar a destruir a todo este pueblo, rebelde, desobediente, y te voy a poner a ti como simiente de una de un nuevo pueblo. ¿Sí? Te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos, le dice ahí en el versículo 12 de Números 14. Mm, ¿Y qué hace Moisés, amigos? ¿Qué hace? ¿Qué hizo Moisés? ¿Mm? ¿Acaso dijo, sí, Señor, después de pensarlo bien, mata a todo este pueblo? No, amigos, no hizo eso. Ni se le cruzó por la mente. Lo que hizo fue orar, oró, amigos. Y es más, después de ese intento de cambiarlo como líder, todavía adoraron al becerro de oro, fíjense. Pero a pesar de eso, Moisés dijo, sí, Señor, ¿mata a todos? No, oró y recordó a Dios que Él era amante y perdonador. Sí, usted puede leer eso en Números capítulo 14. Allí en el versículo 19, Moisés dice, perdona, Señor, la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí, hazlo una vez más, por favor. Y ahí es donde Dios, por su siervo manso, que tenía una vida tan maravillosa, Dios derrama su perdón, su gracia, su misericordia sobre ese pueblo rebelde una vez más. La cuarta ocasión fue cuando poco tiempo más tarde todos los asistentes de Moisés en el liderazgo se rebelaron contra él, amigos. Miren cuántas cosas feas enfrentó Moisés, amigos. Y cuánto soportó, por eso el hombre más manso, ¿no, amigos? El hombre más manso. En Números capítulo 16 tú puedes encontrar a un grupo de asistentes de Moisés en el liderazgo que se rebelan contra él. ¿Y qué puede hacer usted cuando tus colaboradores más cercanos se unen para derribarte de tu posición? ¿Qué puedes hacer? ¿Mm? ¿Y qué hizo Moisés? Ahí en Números capítulo 16, versículo 4, dice que Moisés, cuando oyó esta rebelión, se postró sobre su rostro. Qué lindo, qué hermoso, qué tremenda enseñanza. ¿A dónde van los hijos de Dios cuando tienen problemas grandes como este? A Dios, hay que ir a Dios. No hay que tomar nosotros por nuestras propias manos
el asunto. No, hay que poner el asunto, el problema en las manos de Dios. Póstrate como lo hizo Moisés delante de Dios. Y mientras Coré, amigos, se esforzaba para dar más poder a la rebelión, Dios le dijo a Moisés y a Aarón una vez más: apártense de esta congregación. Ustedes pueden leer eso en los versículos 20 al 22. Apártense, dijo Dios. Voy a consumirlos en un momento, un instante. Pero no, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros y dijeron: Señor, Señor, ¿no es un solo hombre el que está pecando? ¿No es Coré nada más? ¿Por qué vas a destruir a todos? ¿Por qué te vas a irar contra toda la congregación? Qué maravilloso aquí, ¿no? Moisés. Pero hay una quinta ocasión, amigos. Miren cuántas veces Moisés aguantaba con su mansedumbre todos los crisoles que vivía. Por eso, templanza y mansedumbre en el crisol. Moisés es un gran ejemplo. En una quinta ocasión, gracias a las oraciones de Moisés, Dios perdonó al pueblo, pero mató a Coré y a sus asociados en la rebelión, porque el pecado no puede continuar, amigos. Y eso pasará en el futuro. Dios tendrá que destruir a todos los pecadores porque no quisieron arrepentirse, se mantuvieron en su rebelión para destruir el pecado también. Pero el pueblo al que Moisés acababa de salvar mediante sus oraciones, inmediatamente, cuando Coré y sus asociados murieron a causa de Dios y a causa de su rebelión, comenzó a culparlos. Sí, amigos, el pueblo comenzó a culpar a Moisés y Aarón por la muerte de estos rebeldes. ¡Qué terribles! Y una vez más, Dios dijo: ya, pues Moisés, Aarón, ya, fíjense cómo son estos israelitas rebeldes. Apártense de en medio de esta congregación y los voy a consumir a ellos también. Versículo 45, usted lo puede leer eso. ¿Y qué pasó, amigos? Pero Moisés se puso entre Dios y la gente culpable. Y él y Aarón se postraron nuevamente. ¿Qué significa postrar? Para rogar, clamar al Señor. Y mientras Moisés oraba, ordenó a su hermano que corriera y se pusiera entre los vivos y los muertos, porque una plaga, amigos, de origen divino había comenzado a hacer estragos en el pueblo. ¿Y qué hizo Aarón? Tomó el incensario, porque Moisés le había dicho eso, y corrió en medio de la congregación, y la mortandad que estaba comenzando, ¿ya?, paró gracias a la intercesión de Moisés y de Aarón. Hizo expiación por el pueblo. ¿Se dan cuenta? Pero yo pregunto, amigos, ¿acaso no oía bien Moisés lo que estaba? ¿Era ciego lo que estaba pasando? ¿Por qué no dejaba que Dios cobre venganza? ¿Por qué no decía: sí, Señor, mátalos a todos estos rebeldes? ¿No escuchaba lo que este pueblo decía de él? ¿Cómo lo estaba tratando? Sí, amigos, solo que Moisés tenía mansedumbre. Pero en una última ocasión, amigos, al parecer no importaba lo que Moisés hiciera. El pueblo todavía seguía quejándose. Cuando ya estaban a punto de entrar en la tierra prometida, Dios decidió probarlos para ver si habían aprendido algo más que sus padres, que habían sido exterminados, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Durante los 40 años de peregrinación por el desierto, por rebeldes también. Eso usted lo puede encontrar en Números capítulo 20. Cuando la columna de nube deliberadamente o a propósito se detuvo en un lugar donde no había agua, el pueblo clamó en el versículo 3 diciendo: ojalá, se quejó, ¿no? Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Qué terrible, ¿no? O sea, estaban diciendo: nosotros hubiésemos muerto igual que ellos. Y tan pronto como Moisés escuchó esto, hermanos, él y su hermano fueron de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron nuevamente
ante Dios. Oh amigos, el pueblo de Israel fracasaron en la prueba. Moisés pasó 40 años orando y pidiendo gracia y misericordia por el pueblo que no se preocupaba en lo más mínimo por él. Pero ¿por qué hizo eso Moisés? ¿Por qué? Porque Moisés vivía en comunión con Dios y había recibido mansedumbre y templanza. Moisés suplicó que se le concediera al pueblo rebelde otra vez, mira, una sexta ocasión. A ese pueblo rebelde, Moisés suplicó que el Señor le diese gracia y misericordia una vez más. ¿Se dan cuenta? Más de una vez Moisés ignoró la tentación de convertirse en el padre de una nueva nación en lugar de los impíos israelitas. Moisés fue un verdadero intercesor, amigos, y fue el reflejo de la mansedumbre de Cristo. ¿Se dan cuenta? Pero amigos, Moisés no fue perfecto, ¿no? No fue perfecto. Por desgracia, lo inesperado ocurrió. Moisés se descuidó y se enojó por la rebelión del pueblo, usted sabe la historia. Y en lugar de hablar a la roca como Dios le había ordenado para que saliera agua, la golpeó 2 veces. Pero como Dios es misericordioso, permitió que a pesar de esa desobediencia saliese agua de la roca para apagar la sed de los impíos. Y a Moisés, que había dejado de ser manso en ese momento, al menos en ese caso, se le prohibió la entrada en la tierra prometida. ¿Se dan cuenta cuán importante es la mansedumbre para Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto considera Dios la mansedumbre y la templanza? Sí, amigos, así de estricto es Dios cuando habla de la mansedumbre en la vida de los hijos, en sus hijos. No podemos perder los papeles. No podemos desbordarnos, amigos, y dejar de ser mansos o dejar de practicar la templanza a causa de nuestra ira, a causa de nuestro enojo. No, no puede ser así. Y en ejemplo de eso lo vemos en Moisés también. Así es. Amigos, la mansedumbre es una virtud maravillosa que todos los hijos de Dios deben practicar. La mansedumbre, o mejor dicho, la persona llena de mansedumbre siempre tiene los ojos llenos de gracia, porque ha hallado fortaleza al postrarse ante Dios. Ha hallado fortaleza sobre sus rodillas. Y tal fortaleza vence la justicia, incluso la justicia de Dios. Es decir, la misericordia se gloría contra el juicio. Aunque el pueblo impío no lo sabía, fue esa gracia la que introdujo en la tierra prometida. Sí, la gracia, la gracia. Así que amigos queridos, esto es maravilloso y todos nosotros necesitamos entender. Esta primera característica que dice busca, la característica de la mansedumbre es que busca continuamente gracia para los impíos. Ejemplo de eso, Moisés. Pero hay una segunda característica. Sí, hermanos, hay una segunda característica. La segunda característica, en este momento, ustedes están viendo en su pantalla, la segunda característica de la mansedumbre es que la mansedumbre hace obras de misericordia por los rebeldes. No solo muestra gracia para los impíos, busca gracia, sino también hace obras de misericordia por los rebeldes. Apreciados amigos, Juan capítulo 3, versículo 17 dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que Dios
no nos ha llamado a nosotros a criticar, sino a salvar. Recuerde esto, hermano, hermana. Según Juan capítulo 3, versículo 17, Dios no nos ha llamado a criticar, porque Él tampoco vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Nosotros también no estamos aquí para condenar, sino para salvar. Y salvar es una palabra activa, hermanos, activa, que obra. Notamos que Moisés intercedió continuamente por los rebeldes e impíos. Hace un momento hemos notado eso. Y Moisés pedía gracia para quienes no la merecían. Sin embargo, llevemos un poco esto más lejos. Saben, nosotros podemos estar tentados a pensar que la mansedumbre, solo ora, pero la mansedumbre también tiene manos y piernas. Para ver la mansedumbre en acción, Jesús nos pone el ejemplo de su Padre. Vamos a buscar, por favor, tome su Biblia allí, busque Mateo capítulo 5. Busque Mateo, por favor, Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice. Fíjense acá, que esto es tremendo, amigos. La mansedumbre en acción es lo que Jesús está diciendo aquí. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Y nos pone el ejemplo del Padre Celestial. Mire, 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Amigos, para ser hijos de nuestro Padre Celestial tenemos que practicar lo que dice el versículo 44 y 45. 44. ¿Quieres ser hijo del Padre? ¿Quieres ser hijo de Dios? Entonces ama a tu enemigo. Bendice a los que te maldicen. Haz bien a los que te odian. Ora por los que te ultrajan y persiguen. Y así serás hijo de Dios. Verdadero hijo de Dios. ¿Mm? Y aquí está el ejemplo del Padre. Aquí está el ejemplo. Mire, Jesús menciona como ejemplo al Padre de qué es mansedumbre en acción. Aquí está. El Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Aquí está. Esto es mansedumbre en acción. Mansedumbre o ser una persona mansa no solo es amar a los que te aman, orar por los que tú quieres. No. Aquí dice que ser manso activamente es amar a tus enemigos, bendecir a los que te maldicen, hacer bien a los que te odian y orar por los que te ultrajan y persiguen. Y así es el Padre Celestial. El Padre Celestial es bueno con todos, con los que le obedecen y no le obedecen, con buenos y malos, dice. Él les da su sol, Él les da su lluvia. Sí, ¿por qué? ¿Por qué dice aquí Jesús que debemos hacer eso? Amar a todos por igual. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, los que no leen la Biblia, los que no oran, los que no van a la iglesia, los que no aman a Dios, ¿acaso no hacen obras buenas también? Pero a los que les tratan bien, no hay nada de bueno ahí, ¿no? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
¿Se dan cuenta, amigos? Aquí dice que debemos ser perfectos. ¿Y qué es la perfección, amigos? La perfección en este pasaje que acabamos de leer no solo consiste en albergar pensamientos agradables acerca de los enemigos, sino hacer algo práctico por ellos. Miren, ¿se dan cuenta? No es solo hablar, no solo es pensar cosas lindas por nuestros enemigos. Hay que hacer. El Padre no solo piensa bien de los pecadores que lo han herido profundamente, sino que les envía, según este texto, la lluvia para apagar su sed y hace crecer y madurar sus cosechas. ¿Se dan cuenta? El ejemplo del Padre debemos seguir. Y así Jesús nos dice lo mismo a nosotros. Realicen actos de amor en favor de aquellos que se oponen a ustedes, pues sólo así ustedes van a reflejar el carácter del Padre. Pero estas acciones de amor, hermanos, amigos, deberán hacerse con frecuencia, siempre, en favor de personas que están criticándonos, atacándonos y mirando nuestros defectos también, allí chismeando de nosotros, minando nuestra autoridad, como lo hacían con Moisés. El amor, amigos, el amor, si es un amor puro y piadoso, tendrá que ejercerse bajo presión. Así es, así es. Cuando el amor es puro, piadoso, verdadero, bajo presión, bajo crítica, bajo maltrato, bajo ataque, se mantiene firme, no cambia, no cambia. Y eso lo demostró Dios con Moisés. Cuando Dios le prohibió entrar a Moisés a la tierra prometida, porque en esa ocasión solamente falló, le estaba diciendo, no puedes fallar, hijo, no puedes hacerlo. Tú tienes que practicar la mansedumbre como la has estado haciendo hasta ahora. No puedes hacerlo. Tienes que desarrollar porque tú eres un testimonio ante los demás. Todos te están mirando. Tú eres mi representante ante el pueblo. Y amigos, nosotros somos representantes ante el mundo. No podemos darnos el lujo de fallar. No podemos darnos ese lujo. ¿Está bien? Entonces, esta es la segunda característica, que hace obras de misericordia para los rebeldes. Mansedumbre en acción. Hay una tercera característica, amigos, que nosotros debemos saber en cuanto a la mansedumbre. La tercera característica de la mansedumbre es que la mansedumbre inicia el proceso de la reconciliación. Así es. Amigos, podemos orar por nuestros enemigos e incluso hacerles algún bien. Pero un aspecto de la mansedumbre que con frecuencia se ignora es que inicia el proceso de reconciliación. A ver, les pregunto, te pregunto, hermano, hermana, ¿cuántas veces has escuchado decir, bueno, ella me ha herido profundamente y no la volveré a ver hasta que vuelva aquí y se disculpe? ¿Alguna vez has escuchado eso? Es la culpable. Así que ella venga aquí a disculparse. Yo no voy a ir. Y dígame, amigos, ¿acaso en cierta manera no es justo esto? ¿No es justo que venga el ofensor a pedir disculpas a la persona a quien golpeó? ¿Sí o no? ¿Es justo o no es justo? Humanamente es justo, claro que sí. Pero amigos, bíblicamente eso no es así, no es correcto. Tú no vas a esperar, el cristiano, el Hijo de Dios, no espera que el ofensor venga a pedir disculpas para arreglar su situación. La Biblia, amigos, ve las cosas en una forma completamente diferente. En Juan capítulo 3, versículo 16,
dice, tú sabes este versículo, dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que los demás se salven. ¿Quién tomó la iniciativa allí? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿El pecador buscó a Dios, amigos? ¿Nuestro mundo rebelde pidió ayuda a Dios? No, nuestro mundo rebelde no pidió ayuda a Dios. Dios inició el proceso de ayudarlo. ¿Se dan cuenta? Y esto lo explicó Jesús claramente cuando habló sobre el problema de violar el sexto mandamiento con las palabras en el Sermón del Monte. Allí, si usted lee en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, ¿sí? Jesús dice claramente, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano. Y entonces recién ven y presenta tu ofrenda. Fíjense, amigos. Fíjense lo que dice Jesús. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, anda, reconcíliate primero con tu hermano. Amigos, hermanos, puede ser que yo no tenga un problema con mi hermano, pero si siento que alguien tiene un problema conmigo, escucha bien esto. Si yo recuerdo, siento que alguien tiene un problema conmigo, aunque yo no tengo con él, yo debo ir e iniciar el proceso de reconciliación. Esto rompe el cerebro, ¿no? Realmente lo que dice Jesús rompe todos los esquemas humanos. Es que así es el cristiano, amigo, amiga. Si no, no hay transformación. Si no seguimos estas lecciones, no hay transformación en nosotros. Seremos los mismos de siempre. Y es muy fácil maniobrar y escabullirse de este problema, amigos. Es muy fácil decir, yo no tengo problemas con él. Él tiene problemas conmigo, así que si quiere que venga. Qué fácil es eso, ¿no? Pero gracias a que Dios no ve las cosas como nosotros las vemos, tenemos la oportunidad de tener vida eterna, amigos. ¿Qué hubiera sido si Dios pensara así? ¿Qué hubiese pasado si Dios hubiese pensado así? Bueno, los pecadores tienen que venir a mí a pedirme ayuda. ¿Quién fue a pedir ayuda a Dios, amigos, para salvarnos? ¿Alguien? Nadie. Nadie. Fue Dios quien tomó la iniciativa desde el Edén, buscando a Adán y a Eva. ¿Dónde estás? Quiero salvarte. ¿Se dan cuenta? En ese mismo sentido, amigos, es posible que nosotros seamos el único vehículo que nuestro agresor tenga para obtener la vida eterna y solo nosotros podemos abrir el camino. Por eso, tomemos nosotros la iniciativa de ir y arreglar el problema. Por eso, la tercera característica de la mansedumbre es que inicia el proceso de la reconciliación. El manso busca arreglar el problema, reconciliarse aunque no sea su culpa. Y la cuarta característica es lo que hoy hemos estudiado en la lección. La cuarta característica de la mansedumbre, queridos hermanos, la cuarta característica de la mansedumbre es que la mansedumbre no trata de defenderse de la injusticia, sino que confía todo el asunto al Padre. Así es. ¿Cuál es la cuarta característica de la mansedumbre? La mansedumbre no trata de defenderse, amigos, aunque sea injusto lo que está pasando, sino que confía que todo el asunto está controlado por el Padre. Confía en todo al Padre. Amigos, en esta cuarta característica debemos recordar que el orgullo, escucha bien esto, el orgullo es el enemigo número uno de la mansedumbre. Ojo con esto. En esta cuarta característica que usted está viendo en su pantalla, usted debe recordar que el orgullo es el enemigo número uno de la mansedumbre.
Por lo general reconocemos que el orgullo es la raíz del pecado y un enemigo que debe ser vencido, ¿sí o no? Claro, reconocemos eso. El orgullo, cuando lo llamamos por su nombre, es un enemigo obvio. Sin embargo, el orgullo con frecuencia se pone una máscara. ¿Y sabes cómo se llama esa máscara? Justicia. Sí, así es. Nadie puede oponerse a un llamado a la justicia, ¿sí o no? Lo erróneo debe corregirse, ¿verdad? La injusticia debe detenerse, dicen muchos. El problema es que si nos volvemos a la justicia en vez de la mansedumbre, otros enemigos parientes cercanos del orgullo pueden entrar en nuestro corazón. ¿Cómo se llaman esos enemigos parientes del orgullo? Amargura. Sí. Falta de misericordia. Falta de perdón. Odio. Eso entra. No, pero yo estoy haciendo justicia. Sí, amigo, pero lo haces como qué, con rencor, con amargura. Este punto, amigos, esta cuarta característica lo vamos a ver entre hoy y mañana. ¿Está bien? Entre hoy y mañana. ¿Sí? Por eso, el título de la lección de hoy es Una boca cerrada. Yo espero que te quedes conmigo. Si te has quedado hasta aquí, excelente. Yo he tratado de hacer un resumen de todo porque no estudiamos el domingo, el lunes ni el martes. 3 días traté de resumir hasta aquí. Para entrar al estudio de hoy, que va a ser breve. Una boca cerrada. En la Biblia nosotros, amigos, encontramos este pensamiento clave. En el estudio de hoy hay un pensamiento clave que usted debe meterse en la cabeza y es que en todas las situaciones injustas debemos creer que nuestro Padre Celestial tiene el control. Ojo con esto. Este es el pensamiento clave del estudio de hoy. En todas las situaciones injustas debemos creer que nuestro Padre Celestial tiene el control y que actuará en nuestro favor cuando sea según su voluntad. Así que no olvide que Dios está con nosotros y está al mando. No olviden, por favor, esto. Dios está con nosotros en situaciones injustas, en situaciones complicadas. Dios está con nosotros y está al control, está al mando. Y va a actuar en nuestro favor cuando Él crea conveniente, en su momento, en su tiempo, según sea su voluntad. ¿Está bien? Este es el pensamiento del tema de hoy, que lleva por título Una boca cerrada. Y hablando de boca cerrada, en la Biblia encontramos muchos versículos que nos hablan de esto, cuán importante es tener la boca cerrada. Aquí tenemos un texto bíblico, Proverbios capítulo 21, versículo 23 dice, cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. ¿Qué dice? Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Qué tremenda verdad. Qué tremenda verdad. Qué bendición es tener la boca cerrada en algunas situaciones. Aquí hay Proverbios capítulo 17, versículo 28. Dice, hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio. Cuando tiene la boca cerrada, en otras palabras. Hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio. Otro texto bíblico, Proverbios 15:3, dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Aquí está, miren, una boca cerrada, cuán importante es. Porque los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Anote estos textos, amigos. Yo ya lo anoté y lo grabé en mi mente. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice así.
no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que los que hablen, para que lo que hablen, perdón, le hagan bien a quien los escuche. Si vas a abrir la boca, en otras palabras dice Pablo aquí, que sea para animar a los demás, para construir, para hacer bien. Si vas a abrir la boca, si no, cierra tu boca. ¿Está bien? Aquí hay otro, en el Salmo 34:13 dice, dejen de hablar mal de otros. Fíjense, complementando lo que dice Pablo en Efesios, dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Por eso, una boca cerrada es mejor. Si no vas a hablar algo bueno, no abras tu boca. Si vas a hablar mal de otros, cierra tu boca. Si estás pensando decir una mentira, cierra tu boca, no la menciones. Santiago aquí, mira. Santiago lo que dice, recuerden esto, queridos hermanos. Todos ustedes deben estar listos ¿para qué? Para escuchar. Todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Oh, amigos. Y de todos estos versículos que acabamos de leer, ejemplo tenemos a Jesucristo. Jesús es nuestro ejemplo. Él habló cuando tenía que hablar. Él calló cuando tenía que callar. ¿Sí? Por eso, Él menciona en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí, o sea, sigan mi ejemplo. ¿Y en qué sentido él mostró mansedumbre y humildad, amigo, amiga? Cuando fue juzgado injustamente y cuando fue presentado ante Herodes, ¿te acuerdas de esa ocasión? Mira lo que dice la Biblia en Lucas, capítulo 23, versículos 8 al 9. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Y lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús, ¿qué dice? Cerró la boca. No le contestaba nada. Miren, amigos, por eso Jesús dice, aprendan de mí, sigan mi ejemplo. Una boca cerrada en momentos de presión, en medio del crisol, es bueno, es bueno. Y aquí Jesús, ante las burlas, ante los desprecios, ante los golpes, ante la violencia y preguntas solo tontas, ¿qué hizo Jesús? Cerró la boca, no le contestaba nada a este Herodes. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que amigos, en todas las situaciones injustas como pasó Jesús, debemos creer que nuestro Padre Celestial tiene el control y que actuará en nuestro favor cuando sea según su voluntad. En base a esto entonces, vamos a responder las dos preguntas que aparecen en la lección. Pedro da un consejo sorprendente a los esclavos, amigos, de su tiempo. Antes hubo esclavitud, ¿no? Y describe cómo respondió Jesús al trato injusto y doloroso y plantea que les ha dejado ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué principios de mansedumbre y humildad en medio del crisol podemos aprender del ejemplo de Jesús como lo expresa Pablo aquí? Mira lo que dice aquí Pedro. Ustedes los que son esclavos deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenen, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son insoportables. Mira el consejo. Porque es digno de elogio
que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Parecido a lo que dice Jesús, ¿no? Esto es mansedumbre en acción. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos, como en el caso allí en el juicio, Herodes y todos los malosos, no replicaba con insultos, no abrió la boca. Como padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia, o sea, se entregaba a su Padre. Él mismo en su cuerpo llevó el madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para su justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanadas. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Entonces la respuesta, amigos, definitivamente es que el silencio ante el sufrimiento injusto es un testimonio mayor de la gloria de Dios. ¿Sí? Entre todos los principios que podemos encontrar en estos versículos, podemos decir que el silencio, el principio del silencio ante el sufrimiento injusto, es un testimonio mayor de la gloria de Dios que arreglar las cosas por nuestras propias manos. Cuando Caifás y Pilato lo interrogaron, amigos, Jesús podía haber dicho y hecho muchas cosas para corregir la situación y justificarse, pero no lo hizo. Su silencio fue un testimonio de su mansedumbre. Aquí está. Eso es la respuesta, esa es la respuesta. Su silencio fue un testimonio de su mansedumbre. ¿Está bien? Ese principio debemos seguir y eso hemos estado hablando hasta aquí. La segunda pregunta es una pregunta aplicativa. Dice, ¿cómo afrontas situaciones en las que te han tratado injustamente? ¿Cómo puedes aprovechar mejor algunos de los principios analizados hasta aquí y aplicarlos a tu vida? Bueno, la respuesta, amigos, es que debemos aceptar una verdad. Esto es importante, que está en la lección también. Debemos aceptar una verdad fundamental, y es que en todas las situaciones injustas debemos creer que nuestro Padre Celestial tiene el control y que actuará en nuestro favor cuando sea según su voluntad. ¿Ya, amigos? Esto es importante, pero esto no significa que debemos estar abiertos. Esto también significa, dice la respuesta, que debemos estar abiertos a la posibilidad de que, al igual que Jesús, no siempre nos salvaremos de la injusticia. ¿Ya? No siempre nos vamos a salvar de la injusticia. Pero, ¿cómo podemos aprovechar estos principios? Es que saber de que Dios está al control de todo. Sí, Dios está al control de todo. Si nosotros recordamos eso siempre, las cosas nos irán mejor. Quiero felicitarte por estar hasta aquí, por llegar hasta este momento. Si tú te has quedado hasta este momento, de seguro que has aprendido mucho. Igual que yo. Mi querido hermano, yo quiero decirte lo siguiente. No eres el único que estás luchando con esta gran verdad que estamos aprendiendo esta semana, de ser mansos y humildes. Yo no soy todavía manso, amigo. No soy manso. Yo todavía devuelvo el mal con mal. Sí, yo todavía me resiento con el que me hace daño. Yo todavía tomo la decisión de no hablar y alejarme de los que me hacen daño. Todavía estoy así. No oro por ellos. Todavía no lo hago.
No, no. Todavía me enojo contra ellos y quiero hacerles el mal. Y estoy seguro que tú también estás pasando por eso. Y si tú has alcanzado ya la mansedumbre, felicitaciones, pero yo todavía no lo hago. Por eso estudio la Biblia. Por eso estudio este tema. Para que Dios transforme mi vida y me ayude a ser diferente, me ayude a ser como Jesús. Quiero ser como Jesús. Quiero callar en medio del crisol. Quiero cerrar mi boca cuando me acusan injustamente, cuando me tratan mal. Quiero callar. Y hoy quiero pedirle eso a Dios. ¿Quieres unirte a mí, hermano, hermana? ¿Quieres unirte a mí? Yo necesito cambiar. Yo necesito ser manso. Yo necesito practicar la templanza. Quiero ser como Jesús. Quiero ser como Moisés. Quiero ser como ellos. Y si tú quieres también, cierra tus ojos y pídele a Dios conmigo. Señor, ayúdame por favor, desesperadamente te pido. Porque por todos los lugares donde voy, en todos los lugares donde yo trabajo, hay gente que siempre tiene celos de mí. Hay gente que siempre está criticándome. Hay gente que siempre está mintiendo acerca de mí, está hablándome mal. Por donde yo voy, Señor, hay gente que no le gusta lo que yo hago. Está buscando siempre mis errores, no solo de mí, sino también de mi familia. Oh Señor, yo siento rabia contra esa gente. Yo siento cólera. Y en muchas ocasiones, Señor, tú sabes que te he pedido que hagas justicia. Señor, por favor, ayúdame a controlar mi lengua, a no abrir mi boca cuando no debo hacerlo, a recibir, Señor, todo, sabiendo que tú estás al control, que tú vas a llevar todo a buen puerto, que tú estás dirigiendo mi vida. Ayúdame a no querer solucionar el problema con mis propias fuerzas, porque lo voy a arruinar. Voy a arruinar como siempre lo he arruinado cuando he tratado de solucionar yo el problema. Señor, pon en mi corazón el fruto de tu Espíritu. Pon en mi corazón amor, paciencia, paz, bondad. Quiero ser manso. Quiero que mi vida sea una vida de templanza, de dominio propio. Ayúdame, Señor, a dominar mis impulsos. Te ruego de todo corazón esto, Señor. Y oramos todos aquí como hermanos por nuestros enemigos. Oramos, Señor, por todos ellos. Tú los conoces, quienes están mirándonos para tratar de destruirnos, quienes están poniendo trampas en nuestro camino. Tú los conoces. Señor, te pido que los bendigas. Te pido, por favor, aunque no siento, Señor, pero estoy pidiéndote, porque la mansedumbre es una decisión. El cambio es una decisión. Te pido, Señor, que los bendigas. Llévalos por buen camino, Señor. Prospéralos, no en su maldad, sino cambiándolos, transformándolos. Sí, Señor, que también ellos logren la salvación. Por favor, te pido de todo corazón, ayúdame a hacer el bien a mis enemigos. Ayúdame a identificar qué les falta para poder ir y actuar. Quiero ser como tú, Padre, que das el sol y la lluvia a buenos y malos, que das alimento y sostén a todos por igual. Quiero ser como tú, Padre.
Ayúdame, por favor. En el nombre de Jesús oro y oramos aquí con mis hermanos y amigos. Amén, Señor. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, qué extraordinario. Gracias por quedarte aquí conmigo. Gracias, realmente es una bendición. Hemos quedado mucho tiempo, pero valió la pena. Hicimos un resumen desde el domingo y mañana ya volveremos al tiempo normal. Un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por quedarte conmigo. Si tú no compartes el estudio, no estás haciendo la obra completa. No basta escuchar, no basta oír. Hay que compartir. Hay que compartir la palabra con otros para que también sean transformados con estas lecciones. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Gracias por estar aquí. Chao.